Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 21, donde dice: Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Los discípulos, cuando identificaron al Señor, el deseo de todo ello era recibirle cuanto antes en la barca. Un momento antes, nótese que ellos estaban todos completamente paralizados por el miedo. Ahora, el deseo de ellos era tener a su lado al Señor. A pesar de la posición crítica, liberal, de que Jesús estaba en tierra y los discípulos llegaron a la orilla de modo que no fue necesario que el Maestro entrase en la barca, sin embargo, los relatos de los evangelios sinópticos indican claramente que el Señor entró en la barca y fue entonces cuando el viento se calmó. Sigue diciendo este versículo, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El resultado de la presencia de Jesús en la barca fue la calma del viento que era contrario, lo que les permitió llegar enseguida a la tierra a donde ellos iban. No es que estuviesen tan cerca de la tierra, que el viaje se habría terminado, sino que la calma permitió que bogaran rápidamente y alcanzaran el punto de destino a donde el Señor les había ordenado que se dirigiese. Nótese que, cuando Cristo entra en la barca, las dificultades desaparecen y el destino es alcanzado con seguridad. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cuál fue el lugar a donde llegaron? No hay seguridad alguna para determinarlo, pero tuvo que haber sido en el entorno de Capernaum, ya que al otro día el Señor estaba en la sinagoga de la ciudad. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Posiblemente, alguna gente de la que había sido despedida quedó a pasar la noche en el lugar. Los que habían sido alimentados buscan conforme a su propósito a Jesús y lo buscaban para hacerle rey. Ellos persistían ahora en buscar al Señor. Muchos han procurado establecer cuando vieron y quienes vieron que había una sola barca, pero sin entrar en distintos puntos de vista que pudieran, gramáticamente hablando, ser posibles. Lo que, según entiendo, él vio está en singular y no en plural, como es vieron. Pero esa aparente discrepancia desaparece si se tiene en cuenta que Juan está usando el término que es un modo singular, gente, pueblo, gentío, que expresa un conjunto plural. De ahí que deba usarse vio, referido al gentío en lugar de vieron, relativo a cada individuo que componía el conjunto de personas. La noche anterior estaba una barca en el mar, ahora no había ninguna, porque en la que trajera a Jesús y los discípulos había partido al anochecer delante de todos los presentes. Habían visto la noche anterior que no se había ido con los discípulos en la barca,
Jesús quedó en la orilla despidiendo a todos. Luego, tal vez, lo vieron caminar solo dirigiéndose más al interior donde estaba el monte, del que había descendido con los 12, para atenderles en la planicie de la orilla del mar. La realidad para todos aquellos es que Jesús había desaparecido y no fue en la barca con los discípulos. La gran pregunta que subyace en el entorno es la que posiblemente se hacían los que habían quedado allí hasta la mañana. Jesús no está. Sin duda volvió con los suyos. Pero, ¿cómo lo hizo? No pudo ser andando por la orilla del lago. Había otra barca. No tenían respuesta, pero lo que a ninguno de ellos se le habría ocurrido es pensar que lo hizo caminando sobre el mar encrespado por el viento que se había levantado. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Aquí el versículo es como un paréntesis explicativo. Nótese que Tiberia era la capital de Herodes Antipas, situada en diagonal a través del mar, solo mencionada por Juan en el Nuevo Testamento. Varias barcas, no se dice cuántas, habían arribado al lugar donde se había producido el milagro. Procedían de Tiberias, la ciudad del otro lado del mar. La distancia entre las dos orillas no era grande y pudiera ser que la multitud se viese desde la otra ribera. Pero no se dice por qué vinieron, pero posiblemente se enteraron del acontecimiento que tuvo lugar allí y arribaron al lugar para transportar la gente que había quedado, lo que supondría una remuneración por los servicios. Además, conocían que aquella multitud había ido el día anterior caminando y que estarían dispuestos a esperar un transporte para evitar pasar por lugares generalmente pantanosos del norte del mar de Galilea. Aunque la última frase después de haber dado gracias el Señor no está en algunos códices, pone de manifiesto la condición milagrosa de la alimentación de la multitud producida el día anterior. El título Señor corresponde al reconocimiento que la Iglesia tenía en tiempo del Evangelio de la deidad de Jesucristo. La propuesta liberal de que el Evangelio tuvo que haber sido escrito en tiempos posteriores descansa en el supuesto de una cristología avanzada, afirmando estos que el reconocimiento de la deidad del Señor no pudo haber sido reconocida en los albores de la Iglesia. Téngase en cuenta que esto siempre es según la propuesta liberal. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Nótese que la gente seguía sin entender cómo fue posible que Jesús hubiese cruzado el lago y que lo hiciera sin una barca, ya que la que había fue vista por ellos navegando y alejándose del lugar con los discípulos la noche anterior. La gente no había abandonado el deseo de apoderarse de Jesús para hacerle rey, como dice el versículo 15. De modo que entraron en las barcas que habían llegado para cruzar hasta Capernaum y localizar allí al Señor. Mucha de la gente había marchado a pie. Allí quedaron los que tal vez tenían más interés por Jesús. Posiblemente lo que estaban buscando también era otra comida abundante,
como la del día anterior, tal como da a entender las palabras que siguen de Jesús. Algo debemos aprender aquí como aplicación personal, usando las palabras, por ejemplo, del doctor Lacueva, cuando él comenta sobre esto y dice: cuando las convicciones son firmes y los deseos son fervientes, la búsqueda de Jesús es una necesidad que apremia. Hasta aquí el comentario del doctor Lacueva. La travesía del lago fue, sin duda, hecha en calma, contrastando con la de la noche anterior, donde los 12 atravesaron en medio de temporal. Este contraste debe también servir de estímulo en nuestra vida cristiana, donde los creyentes más comprometidos sufren muchas veces los peores conflictos. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente desembarca en Capernaum y localiza a Jesús. En la mente de cada uno estaba la pregunta de cómo o de qué manera había llegado allí. Si no todos estaban seguros de que no había subido en la barca con los discípulos. La pregunta está expresada de una forma un tanto extraña en el griego, ya que comprende tanto el inquirir sobre el modo de cómo llegó y el tiempo en que lo hizo. La gente preguntaba a Jesús no solo cómo había llegado, sino desde cuándo estaba allí. Nótese que Jesús no estaba esperándoles en el lugar a donde llegaron las barcas, sino que tuvieron que buscarle, ya que él estaba en la sinagoga, como se aprecia por un versículo más adelante en el 59. Algunos consideran imposible que Jesús hubiese atravesado la distancia desde el lugar donde desembarcó con los 12 y la ciudad de Capernaum en tan corto tiempo. Pero una afirmación como esa exige suponer la arribada de la barca que llevaba a Jesús y sus discípulos en un lugar distante de la ciudad, cuando muy bien ha debido ser en uno próximo a ella. El tratamiento que le dan aquí la gente al Señor es de rabí, término usado habitualmente para referirse a los maestros reconocidos para enseñar. Lo reconocen como un hombre grande, capaz de llevarles a la victoria material sobre los que le oprimían y a satisfacer todas las necesidades que pudiesen tener. Sin embargo, todo aquello estaba lejos de reconocerle como el enviado de Dios para dar salvación a su pueblo. El motivo por el que le buscaban a Jesús no era ciertamente bueno. Continuará con el versículo 26, donde dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Con la respuesta de Jesús, comienza aquí el discurso del pan de vida. Hay 3 líneas interpretativas para las palabras del Señor. Muchos lo aplican a la cena del Señor, ya que, a diferencia de los sinópticos, Juan no menciona el establecimiento de la ordenanza en el Evangelio. El milagro que preparó el terreno para el discurso del pan de vida tiene el contexto físico de un gran grupo de personas que come y quedan satisfechas. La figura de comer y beber se usa a menudo en el Antiguo Testamento para referirse a abundancia de bendiciones como resultado de la comunión y de la obediencia a Dios. En ocasiones, se habla de la comida y de la bebida como aquello que señala la prosperidad material del hombre, para quien lo bueno debajo del sol es comer, beber
y divertirse, como dice por ejemplo en el Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 18 y capítulo 8, versículo 15. Así también Dios dio la tierra prometida a Israel para que comiese y bebiese de su abundancia, como también nos dice Nehemías, capítulo 9 y versículo 36. El no poder comer es, por el contrario, una señal de falta de bendiciones e incluso de disciplina divina, cuando, teniendo todo lo necesario, no se puede disfrutar de ello. Cuando Dios tuvo misericordia de su pueblo en el desierto, hizo llover sobre ellos pan del cielo, para bendecirlos con el alimento necesario, como así nos muestra el Salmo 78 y versículo 24. La bendición de Dios a la obediencia se establece también en una relación de satisfacción, como dice: si quisierais y oyeseis, comeréis el bien de la tierra. Isaías capítulo 1 y versículo 19. Pero por otro lado, la desobediencia traería como consecuencia que quien come no queda satisfecho, como nos dice Levíticos capítulo 26 y versículo 26. El alimento para la multitud es una de las formas en que se puede apreciar la lesión del pan del cielo, que satisface toda necesidad del hombre. Para algunos, el hecho de que Juan omita la institución de la Cena del Señor tiene que ver con la explicación que da del simbolismo del rito en el contenido del discurso de Jesús. Esto, naturalmente, trasciende a un sentido sacramental, de modo que para esta línea interpretativa, el comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo es participar de la transustanciación del pan y del vino en el sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, es difícil sostener que Jesús habló de la ordenanza en la sinagoga de Capernaum, tiempo antes de que la estableciera para la Iglesia hasta su venida. Ninguno de los oyentes podía entender el significado de la ordenanza, incluso los mismos discípulos. Además, hay declaraciones absolutas en el mensaje de Jesús, como el comer su carne y beber su sangre, sin cuyo requisito no tendría vida. Versículo 53. Si el pasaje se aplica a la Cena del Señor, sería un requisito para tener vida eterna, es decir, para la salvación. Sería necesaria la participación en la ordenanza establecida, cosa que no concuerda con la doctrina bíblica sobre el medio y el modo de ser salvo. Pero como se apreciará en el comentario, la figura de comer y beber es sinónimo de recibir a Cristo y de creer en Él. Esto señala a lo que debe ocurrir en el interior de la persona para salvación, y es que esto no es un asunto de satisfacciones externas en las acciones humanas, sino de la aceptación interna de la demanda de Dios a creer en el Salvador. Por tanto, la salvación consiste en lo que se enseñó antes, creer en el Hijo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. La muerte de Cristo hace posible el acceso a la vida eterna y lo hace por medio de la fe en Él. La carne y la sangre de Cristo equivale a todo lo que Él es, que no es dado para salvación. Por tanto, en esta segunda línea interpretativa, el Hijo del Hombre debe entrar en el organismo espiritual del pecador y ser asimilado por él. De ahí que el que entienda que el sentido de las palabras de Jesús tiene que ver
con la entrada espiritualmente hablando del Salvador en la vida del pecador, ha de insistir en el hecho de la relación vital con Jesús mismo, que, entregado a la muerte, se hace pan de vida para el que crea. La tercera forma interpretativa une las dos indicadas, de manera que Cristo ha de ser asimilado por la fe, pero también entiende que en el discurso se da el sentido amplio de lo que representa la ordenanza de la Cena del Señor. No cabe duda que no está hablando aquí Jesús de la ordenanza que establecerá más adelante, pero si alguien preguntase dónde entender claramente el significado de la ordenanza, habría que remitirlo al discurso de Jesús sobre el pan de vida. La enseñanza del discurso es sencilla y debe ser considerada no desde la óptica de la posición doctrinal, sino desde la revelación directamente expresada en él. El hombre solo puede alcanzar la vida eterna mediante un acercamiento a Jesús, por la fe y unión vital con él. Pero esa cercanía y relación solo son posibles por una doble iniciativa, no del hombre, sino de Dios. Y nótese que, en primer lugar, Jesús bajó del cielo como el pan de vida, que da vida a quien lo recibe por medio de la fe como único y suficiente Salvador. Y segundo, Dios mismo conduce a Cristo a todos los que van a creer porque es Dios quien envía el pan del cielo. Por tanto, no se trata de un esfuerzo humano que localiza la fuente de la vida, sino de que ésta se aproxima hasta entrar en contacto con el hombre, para que pueda recibirlo e incorporarlo por la fe a su vida. Jesús hace nuevamente una afirmación firme, cuando dice, de cierto, con la indudablemente reclama la atención a lo que sigue. La primera es una amonestación haciéndoles notar que la búsqueda que hace de él con tanta insistencia no era por causa de lo que habían visto, la señal que había hecho en la multiplicación del pan. De otro modo, el milagro del día anterior y los otros muchos que había hecho no eran para ellos señales, que los señalaban como el Mesías enviado al mundo. Esta era otra la razón del interés por encontrar a Cristo, ya que el interés de ellos no era por la enseñanza espiritual que Jesús impartía, sino por el pan material que les había dado y del que habían quedado satisfechos. La expresión que dice el Señor aquí, fuisteis saciados, era una forma tomada originalmente del pasto que se daba a los animales. Nótese por otro lado que ellos le habían saludado como rabí, es decir, maestro, pero no buscaban sus palabras, sino el poder para darles pan físico que resolvía el problema del hambre material, sin necesidad de esfuerzo alguno. En el saludo hay un alto contenido de hipocresía que el Señor no pasa por alto, sino que la hace manifiesta delante de todos. Nótese y téngase bien en cuenta esto que nunca le interesaron a Jesús los halagos de la gente, de modo que buscando el bien de todos, los presentes comienza reprendiéndoles por el interés equivocado de las prioridades de sus vidas. Estos buscaban a Jesús por lo que hacía, cuando el verdadero amor por Él es buscarle por lo que Él es. Se estaban repitiendo los intereses equivocados del hombre.
Anteriormente, la mujer samaritana deseaba tener agua, como la que ya no necesitase acudir a sacarla al pozo de Jacob. Y aquí, la multitud le busca para obtener gratis el alimento de cada día. Y voy concluyendo ya con esto. No solamente la alimentación de los 5.000, sino también la sanidad de algunos, como dice Juan capítulo 6, versículo 2, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Otra vez Jesús demuestra su deidad al leer los pensamientos y propósitos de la gente. Él sabía que el interés de ellos no era espiritual, sino temporal, pasajero. Le seguían no porque Él les había enseñado, sino porque le había alimentado. No le seguían por amor, sino por el interés del pan. No apreciaban el significado de los milagros de sanar enfermos y multiplicar los panes y peces como señal de Dios que indicaba la identidad divina de Jesús como Salvador del mundo, como dice Juan capítulo 4 y versículo 42. Si lo hubieran hecho, se habrían postrado delante de Él, buscando la salvación que Él ofrece. Cristo, todavía en los días de hoy, lee los pensamientos de los que se acercan a Él. Él sabe los pensamientos secretos, los propósitos absolutamente de todas las personas. Y Él se da cuenta de toda forma de hipocresía. No solamente oye nuestros cantos, nuestros sermones, nuestras oraciones, sino que también conoce nuestros corazones. Por tanto, nadie, absolutamente nadie, le puede engañar. Estimado y estimada oyente, hay quienes en la actualidad, lo mismo que en el pasado, hay personas que siguen a Jesús por diferentes razones. Bien sea por haber sido sanado, porque le dio un trabajo digno, por el interés de ocupar un lugar religioso, etc. Tal vez lo siguen al Señor por aquello que incluso hasta no podemos ni imaginarnos. Pero, mi amigo y mi amiga oyente, de nada vale espiritualmente seguir a Jesús si antes no se le tiene como Salvador. Por tanto, yo te animo ahora que si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón y tú lo quieres hacer de una forma sincera, recuerda, Él ve tu corazón, ve tus intenciones. Si tú lo quieres hacer de una manera sincera, pues yo te invito ahora en este momento a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y repite: Señor Jesús, ciertamente te he seguido y lo he hecho de lejos, creyendo que tú eras una persona conforme a mi medida, a lo que yo creía, pero no conforme a tu palabra. Hoy entiendo que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Por ello, yo te abro mi corazón y te recibo ahora como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.